Hola a todos, bienvenidos amigos a su canal de Bolsa Gamer. El día de hoy vamos a continuar con nuestro pequeño curso de Python y para ello es muy importante que empecemos con un tema que para mí o desde mi punto de vista es probablemente el más importante a la hora de comenzar en cualquier lenguaje de programación. Ahora, ¿cuál es este tema? Vamos a escribirlo aquí. Recordemos que en Python, si queremos agregar algún comentario, podemos simplemente colocar un símbolo de gato y todo lo que escribamos no se va a ejecutar en el programa, ¿vale? Entonces, en esta ocasión vamos a ver tipos de variables en Python. En general funciona para la mayoría de códigos en otro tipo de lenguajes de programación, pero ahorita nos vamos a enfocar en Python, ¿vale? Ahora, dentro de las variables tenemos nuestras variables de tipo numérico, tenemos variables de tipo enteros y tenemos mucho tipo de variables. Ahorita esto que ustedes están viendo es debido a la inteligencia artificial que ya viene, bueno, ahorita está incorporada en lo que es el Copilot, pero no quiero que se acostumbren a esto, así que lo voy a hacer yo manualmente y poco a poco iremos avanzando, ¿vale? Entonces, primero, variables numéricas. Vamos a tener variables de tipo entero y estos enteros pueden ser valores que sean positivos o negativos, pero, y ojo aquí, no deben tener decimales. Eso es muy importante, ¿vale? Como ejemplo, vamos a utilizar el mismo que aparece aquí, la edad. Mi edad yo la puedo declarar como un número entero, ya que yo sé que no estoy cumpliendo fracciones de edad. Yo no digo que tengo 18.1 años, 18 punto y fracción, eso no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos nunca. Entonces siempre son dígitos completos. Ahora bien, también tenemos las variables de tipo flotantes. Y estos pueden o no tener decimales, pero siempre se utiliza el punto como decimal, como separador, ¿vale? Entonces son números decimales y se utiliza el punto como separador de decimales. Por ejemplo, un número muy popular, como aquí se menciona, ¿no? El número pi. El número pi regularmente lo tenemos como 3.14, 15, 16 y fracción, ¿no? Redondeando 3.14. Esto es un número flotante y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es que se manejan. Ahora, también tenemos los números complejos. Estos números complejos son números que forman una parte real y una imaginaria. Y se utiliza la letra J para hacer esta separación, ¿vale? Entonces, números con una parte real y una imaginaria. Se usa la letra J para la parte imaginaria, ¿vale? Es muy importante. Entonces, como aquí lo podemos ver, un número complejo podría ser 2 más 3j, ¿vale? A partir de aquí, esas son las tres variables numéricas que podemos llegar a tener. Veo difícilmente que ocupen en los números complejos, a no ser que sean matemáticos o físicos con algún tipo de especialización en ello. Entonces, durante el curso nos vamos a especializar más que nada en números enteros y flotantes, ¿vale? Pero si en algún momento ustedes quieren que yo abunde un poco más en el tema de los números complejos, lo podemos hacer sin problema, ¿vale? Ahora, como parte de nuestra misma lección, vamos a tener las variables de texto. Estas variables de texto regularmente, o más bien siempre, son cadenas de caracteres y se definen entre comillas simples o comillas dobles, ¿vale? Es más común observar una cadena de texto con comillas simples a las dobles, pero bueno, eso es opcional y no debería de haber problema, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, podemos colocar nuestro nombre. Pueden ser en comillas dobles o recuerden, también puede ser en comillas simples, ¿vale? Entonces, aquí como colocando un nombre, voy a poner el mío.
yo me llamo Jaciel, mucho gusto por si no les había mencionado mi nombre, yo me llamo Jaciel, puedes poner por ejemplo el apellido, puede estar igual en dos, en comillas dobles y ya no hay problema, ¿vale? ¿Qué otro tipo de variables existen? Las siguientes variables que vamos a ver son las variables booleanas. Estas variables booleanas suelen ser verdadero o falso. Nada más, no puede tener un valor distinto. Ahora bien, en este punto es importante aclarar que hay mucha gente que utiliza ceros y unos para referirse a números booleanos, pero lo correcto es definirlo como true o false, ¿vale? Esas son las únicas dos variables que vamos a tener de forma fundamental para el flujo de nuestros valores, ¿vale? Entonces, solamente van a tener true o false. Y siempre true va con la letra T mayúscula y false va con la F mayúscula. No podemos colocar nosotros en español verdadero o tampoco uno, por ejemplo, y no podemos colocar en false, falso o cero. Lo ideal siempre es que mantengamos true y false, ¿vale? Es mayor de edad, true, es estudiante, false, por ejemplo, ¿vale? Eso es muy importante y esto nos va a servir para poder hacer comparativas o para crear listados que tengan un solo tipo de variable. Ahora, dentro de lo que sigue, vamos a tener nosotros las estructuras de datos, o también llamadas colecciones. Dentro de estas estructuras vamos a manejar principalmente cuatro: las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Ahora, vamos a comenzar con las listas. La lista siempre se encierra entre corchetes, siempre, ¿vale? Y puede tener elementos de diferentes tipos, eso es muy importante. Como por ejemplo, si nosotros definimos frutas, lo podemos separar en manzana, banana, naranja y de esta forma estaríamos creando una lista. Ahora, ¿qué son las tuplas? Estas siempre son colecciones ordenadas o inmutables, es decir, que no van a cambiar nunca y se utilizan dentro de paréntesis, no las vamos a modificar, ¿vale? Siempre es muy importante. Por ejemplo, en este caso vamos a crear coordenadas. Estas coordenadas 10 y 20 siempre serán un valor fijo que no vamos a modificar. Como siguiente punto tenemos los diccionarios, ¿vale? Los diccionarios son colecciones de pares que tienen una clave y un valor y se utiliza siempre entre llaves. Como por ejemplo, aquí lo estamos haciendo. Mi nombre es Jaciel y mi edad son 28 años. Actualmente ya no soy estudiante, entonces esto es falso. De esta forma nosotros estaremos creando diccionarios y esto nos va a ser de suma utilidad para crear algunos programas que no tengan demasiadas variables, ¿vale? Ya posteriormente les enseñaré, por ejemplo, algunos operadores que les van a facilitar la vida, como el operador lambda, pero ahorita de momento nos vamos a concentrar en las variables. Por último, tenemos los conjuntos. Los conjuntos son colecciones de elementos únicos y sin un orden, ¿vale? Conjunto. Aquí, como dice, se encierra entre llaves y no permite elementos duplicados. Exactamente. Entonces, listo. Entonces, recapitulando, tenemos frutas, por ejemplo, de tipo lista, coordenadas que están en tuplas, entre paréntesis, diccionarios que están entre corchetes y abarcan una clave y un valor. Quiere decir que a los nombres yo les estoy asignando esta variable, a la edad le estoy asignando esta otra variable y este será mi condición booleana. Ahora, mientras que los conjuntos, estos valores, si te das cuenta, no pueden estar duplicados y eso es muy importante. También tenemos las variables de tipo non.
Esta regularmente representa la ausencia de un valor o un valor nulo. Y este probablemente es de los puntos que no muchas personas abarcan en cursos iniciales, pero este en específico es muy importante. Es muy importante que nosotros mantengamos en nuestra mente que vamos a tener que asignar algunas veces valores non para evitar problemas con operaciones matemáticas, ¿vale? Esto es muy importante y lo vamos a ver en un ejemplo probablemente en el siguiente video, porque no quiero que estos se hagan tan extensos conforme vayamos avanzando. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a crear ejemplos, ¿vale? Ejemplos de uso de las variables. Recuerden que los print, todos estos print, son para que nosotros veamos dentro de nuestra terminal qué es lo que tienen mis variables. ¿Por qué? Porque si yo en este punto, déjenme, voy a agregar aquí. Si yo en este punto nada más lo corro así, no voy a ver absolutamente nada. Aquí en mi consola no voy a ver nada. Porque yo realmente no le estoy diciendo al programa que arroje absolutamente nada. Pero si por el contrario yo agrego los print, que es para que el usuario pueda ver algo, eso ya es totalmente diferente. Vean, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo print hola, mi nombre es nombre y apellido. Hola, mi nombre es Jaciel Alcázar. Tengo 28 años. El valor de pi es aproximadamente 3.1416. Soy mayor de edad. Es mayor de edad. True. Esto quiere decir que es verdadero. Soy estudiante. Recordemos que anteriormente ya habíamos declarado estas variables. Mis frutas favoritas son. Aparece en nuestra lista. Las coordenadas son. Bueno, este nada más era un dato random. Información de la persona, que sería como la información total de mi diccionario: nombre, Jaciel, edad, es estudiante, etcétera. Números únicos, bueno, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Valor desconocido, none. Hasta este punto es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. También es importante aquí un pequeño tip. En Python uh, puedes reasignar una variable a un tipo totalmente distinto sin errores. Por ejemplo, yo puedo asignar la variable como el número 10, pero también puedo asignar esa misma variable como una cadena, ¿vale? Y de esta forma yo voy a obtener ambos valores. Si se dan cuenta, eso es posible. Eso es totalmente posible, pero deben de tener mucho cuidado. Y no es muy recomendable hacer este tipo de cosas porque muchas veces si ustedes quieren llamar la variable más adelante, pues realmente podrían caer en un error de sintaxis. Y para ello vamos a hacer lo que son las llamadas buenas prácticas o lenguajes dentro del lenguaje bajo el estándar PEP, ¿vale? Estándar PEP 8, que serían las buenas prácticas o reglas obligatorias para escribir en Python, ¿vale? Número 1. Número 1. No empezar con números. Nunca. Una variable puede contener números, letras, números, guiones bajos, etcétera, pero no puede comenzar con un número. Eso es algo clave y es sumamente importante. No puede comenzar con un número nunca, nunca en la vida. Número 2.
Ahí donde está mi... Déjenme ver dónde está mi... Aquí está. Número 2. Sin... Ah, perdónenme. Número 2. Sin espacios. No puedes usar espacios. Para cuando nosotros queremos usar un espacio, lo preferible es colocar un guión bajo. Y eso es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver mi variable está incorrecto. Esto nos va a arrojar un error de inmediato por el espacio. Lo correcto sería hacer mi guión bajo variable. Eso es lo correcto. Número 3. Caracteres especiales. Solo se permiten letras de la A a la Z, números del 0 al 9, guión bajo, pero no se permite utilizar caracteres especiales, ¿vale? Eso es muy importante. Solo se permite letras de la A a la Z, también en minúsculas, números del 0 al 9, guiones bajos, pero no se permiten los caracteres especiales como el arroba, el símbolo de gato, el porcentaje, por ejemplo, el de dinero, etcétera. No debe de hacerse. Ahora, número 4. Existen palabras reservadas. Al igual que en muchos otros programas, no podemos ocupar ciertas palabras que ya están definidas dentro de Python. Por ejemplo, no puedes usar nombres que Python ya usa para sus funciones internas, como if, else, while, for, def, class, etcétera, ¿vale? No es correcto, no tenemos que usarlo porque esto nos va a traer problemas. Número 5. Es muy sensible a las mayúsculas. Por ejemplo, variable, variable y variable son consideradas totalmente diferentes, totalmente distintas. Si bien todas están bien escritas y todas corresponden a algo, si yo aquí, por ejemplo, a este de aquí le cambio la V por una V mayúscula, eso ya es una variable totalmente distinta y diferente. Y Python lo va a reconocer de esa forma, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Vamos a seguir avanzando. Número 2. Bueno, dentro de los puntos de nuestras buenas prácticas, tenemos que no solamente rompen el código, pero se esperan en un principiante. Muchas veces un principiante cometería este tipo de errores. El primero sería el estilo snake case, lo cual dentro de Python es el estándar para variables y funciones. Es usar letras minúsculas separadas por guiones bajos. Siempre es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí, mi variable, lo ideal es escribirlo de esta forma, no escribir mi mayúscula variable. Esto no es lo correcto. Y es algo que pueden cometer las personas que están apenas comenzando en la programación. Pero yo para eso estoy, para explicarlas. Número 2. Nombres descriptivos. Y en inglés, aunque puedes programar en español, y es muy válido, el estándar en la industria global es el inglés. Además, el nombre debe explicar qué contiene la variable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a colocar un ejemplo. Una, una forma pobre de hacerla, de las cosas, sería, por ejemplo, a n asignarle mi nombre y a x asignarle mi edad, por ejemplo. Lo ideal o lo bueno, aquí
Lo voy a poner lo mejor. Sería colocar la variable nombre, que es lo que define a lo que es aquí, seguido por la edad y el número que respectivamente corresponde. Esto es más claro que esto de aquí arriba. Y esto, por favor, grábenselo. Es sumamente importante. Ustedes no saben en qué momento alguien más va a ver su código. O quién puede llegar a... o cuándo les va a tocar a ustedes revisar algún código. Entonces es muy muy importante este tipo de cosas. Debemos de evitar nombres genéricos. ¿A qué me refiero? Hay que evitar usar una sola letra o a menos que sea para contadores matemáticos simples, como por ejemplo y en un bucle. Ya más adelante veremos cómo es esto. Nombres como data, lista o temp no dicen nada sobre el propósito del dato, ¿vale? Ahora, hay una guía visual de estilos. Existen diferentes formas de escribir nombres compuestos en Python. Cada una tiene un propósito específico. Por ejemplo, el snake case se utiliza para variables, funciones y métodos. Por ejemplo, mi variable, calcular área y obtener datos. ¿Se dan cuenta? Variables, mi variable. Funciones, calcular área. Métodos, obtener datos. Tenemos otro que se llama Pascal Case. Este se utiliza principalmente para nombrar clases. Por ejemplo, mi clase, usuario, producto. Tenemos también, por ejemplo, el Screaming Snake. Este otro se utiliza para constantes, es decir, valores que nunca cambian, como el número pi, el máximo número de usuarios, cosas que sabemos que no van a tener un cambio nunca, el número de Euler, por ejemplo. Y por último, tenemos el camel case, el cual se utiliza para nombrar algunas variables o funciones, aunque no es tan común, pero pues también gente que ya viene de otros lenguajes de programación, por ejemplo en JavaScript o Java nada más, pues suelen hacer esto en lugar de pues de tener todo esto, ¿no? Ahora vamos a hacer un código de ejemplo con buenas prácticas. Pi se vuelve una constante en mayúsculas. Def se vuelve esto lo vamos a ver más adelante, cómo crear funciones o cómo definir funciones. Por ejemplo, aquí lo que está tratando de decir es, eh, vamos a hacer el cálculo del área del círculo mediante el uso del radio. El radio es nuestro parámetro de entrada. Entonces, el área es pi por radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Radio al cuadrado, esto se hace la fórmula de esta forma. Lo veremos en el siguiente video, en operaciones matemáticas, pero ahorita para explicarles un poco al detalle. Y el return es regresa el valor, ¿vale? Entonces, si yo asigno a radio el número 5 y después quiero obtener el área del círculo mediante el uso de esta función, va a tomar el valor 5, lo va a ingresar aquí y va a hacer este cálculo, ¿vale? Y por último podemos obtener nuestro respectivo... necesitamos verlo en pantalla. Entonces recuerden que siempre se hace de esta forma. ¿Ya ven? Aquí está. Muy bien. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, malas prácticas. A es igual a 1000, por ejemplo. A mil, no sabemos 1000 qué. 1000 qué. O sea, no se sabe. Son qué cosas. ¿Qué es 1000? L1, por ejemplo.
Vamos a crear aquí. Se está volviendo un nombre genérico. No te dice tal cual qué es la lista. O sea, de qué es la lista no sabemos. Obviamente, si lo quieres ver desde este punto de vista, yo sé que son variables de programación. O lenguajes de programación, mejor dicho. Pero por sí sola la variable L1 no dice absolutamente nada. Defx, no sabemos qué hace. O sea, qué calcula. No sabemos. O sea, es una función. Sí, está bien. Pero no indica qué es lo que hace. El parámetro X es súper general. Súper general. Y bueno, como ya les habíamos enseñado, estas son algunas buenas prácticas, estas son las malas prácticas. Y con eso terminamos de, terminamos de conocer cuáles son los diferentes tipos de variables, cuáles son las buenas prácticas y cuáles son los ejemplos de buenas prácticas a la hora de programar bajo el estándar PEP 8. Espero que no tengan dudas. Si tienen alguna duda, por favor coméntenmelo y lo podemos revisar. Esto sería todo. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo en este video y próximamente les estaré subiendo uno nuevo. Hasta luego.